¿Qué pasaría si la visión más perturbadora de la historia ha estado celosamente guardada por décadas, no por error, sino por puro terror? Una profecía tan escalofriante que fue arrancada de la luz, sepultada bajo un manto de silencio por las más altas esferas del poder. Baba Vanga, la mística búlgara que predijo el 11S y Chernóbil con una exactitud inquietante, vislumbró algo que los gobiernos y hasta la Iglesia intentaron desesperadamente suprimir. No fue una guerra nuclear, no fue un cataclismo natural, fue algo mucho más insidioso, un colapso del alma humana y el surgimiento de un nuevo orden que ya está reescribiendo nuestras vidas en este preciso momento de 2025. Esta no es solo una historia antigua. Son los signos de tu propio presente, una advertencia urgente sobre cómo la libertad se intercambia por una falsa paz, y cómo el espíritu humano se adormece en la comodidad. Si no entiendes esta verdad oculta, podrías perder más de lo que imaginas. Permanece con nosotros hasta el último segundo. Lo que estás a punto de descubrir es la clave para entender lo que realmente está sucediendo, y lo que, según Vanga, es nuestro destino, a menos que elijamos despertar. En las profundidades de los Balcanes, donde el tiempo parece fluir con una cadencia ancestral, existe una historia. No es una simple fábula, sino el eco persistente de una verdad que el mundo ha intentado silenciar. Una verdad tan perturbadora, tan escalofriante, que fue arrancada de los anales públicos y sepultada bajo un manto de miedo. ¿Por qué, nos preguntamos, una profecía tan crucial sería condenada al olvido, susurrada solo en los rincones más oscuros de la historia? ¿Acaso lo que reveló era demasiado terrible para que la humanidad lo soportara? Esta es la historia de Baba Vanga, la mística ciega de Bulgaria, una figura envuelta en el velo del misterio y la destinada advertencia. Para muchos, fue simplemente una anciana humilde, para otros, un conducto, un canal a través del cual el futuro se filtraba al presente. Pero su viaje hacia el umbral de la profecía comenzó de la manera más inusual, una paradoja que desafía la lógica y nos obliga a contemplar la delgada línea entre la tragedia y la revelación divina. A los 12 años, una violenta tormenta azotó su pequeña aldea. Los vientos aullaban como espíritus atormentados, y la joven Vanga fue arrastrada por un torbellino de arena y escombros. Cuando la encontraron, sus ojos, antes ventanas al mundo, estaban cerrados para siempre. La oscuridad total la envolvió. Pero, ¿fue esa oscuridad un final, o el verdadero comienzo? Fue la ceguera física la llave que abrió una visión de un tipo completamente diferente, una percepción que trascendía los límites de la carne. Ella misma nunca se autoproclamó profetisa, una mensajera con un título grandilocuente. Con una sencillez que contrastaba con la magnitud de sus dones, Vanga siempre insistió, y quod, las imágenes simplemente llegaban y quod. Como ráfagas de un sueño vívido, como destellos de una película proyectada en su mente, las visiones de eventos aún no ocurridos, tragedias sin explicación y verdades ocultas se manifestaban ante su quod, ojo interior y quod. ¿Qué fuerza invisible era esta que elegía a una niña ciega para sus revelaciones más profundas? ¿Por qué esta vasija, aparentemente vulnerable, se convirtió en el faro de advertencia para las épocas venideras? Aquellos que estuvieron cerca de ella, que presenciaron los primeros destellos de sus habilidades, experimentaron una mezcla innegable de asombro y una extraña sensación de temor. No era el miedo a la niña misma, sino el miedo a la inmensidad de lo que estaba presenciando a través de ella. Imaginen el escalofrío que debió recorrer sus espinas dorsales al escucharla describir con una precisión inquietante acontecimientos que estaban a años, incluso décadas, de distancia. ¿Cómo se lidia con tal conocimiento? ¿Cómo se ignora una voz que habla de un futuro tan vívido como el presente? Este fue el génesis de la autoridad de Baba Vanga, un misterio nacido de la oscuridad y cimentado en lo inexplicable. Y es a partir de este punto, de esta génesis enigmática, que debemos indagar en la verdad oculta detrás de su visión más perturbadora. Lo que vio fue tan profundo, tan amenazante para el orden establecido, que las fuerzas del poder y la autoridad conspiraron para mantenerlo en las sombras. Pero la sombra, por su propia naturaleza, no puede contener la luz para siempre. El momento de la revelación ha llegado. Si las palabras de Baba Vanga fueran meras conjeturas, hace tiempo habrían sido desestimadas como el desvarío de una mente perturbada. Pero no lo fueron. Sus profecías no eran vagas divagaciones, sino descripciones escalofriantemente precisas, tejidas con detalles que desafían toda explicación racional. Es este legado de una exactitud innegable lo que forja su autoridad, lo que nos obliga a escuchar, con el corazón en un puño, lo que ahora se revela. ¿Cómo una mujer sin educación formal pudo vislumbrar la arquitectura del futuro con tal claridad?
¿Era su ceguera física un velo que el mundo invisible levantó para ella? Retrocedamos al año 1989. Mucho antes de que el mundo conociera la fecha infame, Vanga pronunció una advertencia que helaría la sangre de millones. Habló de 2 aves de acero que golpearán a los hermanos americanos. Describió con una angustia palpable humo, muerte y la caída de vidas inocentes, mucho antes de que las Torres Gemelas fueran siquiera concebidas como un objetivo, o que la palabra terrorismo adquiriera la dimensión global que hoy conocemos. Cuando el 11 de septiembre de 2001 llegó, con su horror indescriptible, las palabras de Vanga no eran ya un susurro, sino un trueno resonando en la conciencia colectiva. ¿Fue una mera coincidencia, o la premonición de un karma colectivo, un llamado de atención brutal para una civilización en ciernes? La imagen de los aviones, las torres, el humo, ¿acaso estas visiones eran un eco de un destino ya labrado en los éteres del tiempo? Años antes, en 1986, otra advertencia macabra se cernió sobre Europa del Este. Baba Vanga previó una gran nube de muerte sobre Europa del Este, enfermedades propagándose por el aire y un lugar donde la vida no crecería por décadas. En ese momento, sus oyentes quedaron perplejos. ¿De qué hablaba? ¿Una plaga? ¿Una nueva guerra química? La respuesta llegó con la explosión del reactor nuclear de Chernóbil. De repente, sus palabras se volvieron aterradoramente claras. La nube radiactiva, las enfermedades sin nombre, la tierra condenada a la esterilidad. ¿No es esto un reflejo inquietante de la arrogancia de la humanidad, de su afán por dominar fuerzas que apenas comprende, y la retribución que inevitablemente sigue? ¿O acaso Baba Vanga vio el hilo conductor de la historia, donde el progreso desenfrenado a menudo engendra su propia ruina? Y la tragedia real, que conmovió al mundo en 1997, también encontró su presagio en la voz de Vanga. Habló a sus allegados de una mujer hermosa de una familia real que moriría trágicamente, perseguida no por enemigos con armas, sino por destellos de luz. ¿Quién más sino la princesa Diana, cuyo final abrupto fue un espectáculo global, con los flashes de los paparazzi como sus implacables perseguidores finales? No fue un ataque físico, sino una implacable invasión de su privacidad, una cacería moderna impulsada por la obsesión y el lente de una cámara. ¿Cómo pudo Vanga, desde su humilde hogar, vislumbrar los intrincados mecanismos de la fama moderna y su oscuro precio? Incluso los cambios en el tapiz geopolítico global no escaparon a su ojo invisible. Predijo con asombrosa exactitud el ascenso de un hombre negro al poder en Estados Unidos, una profecía que se cumplió con la elección de Barack Obama en 2008. En la misma época, también advirtió sobre la crisis económica que sacudiría al mundo en ese mismo año, la gran recesión que reconfiguró las finanzas globales. Estas no fueron meras suposiciones. Fueron afirmaciones directas, incisivas, que se manifestaron con una precisión casi milagrosa. ¿Acaso su visión trascendía las barreras raciales y las complejas redes de la economía global, viendo más allá de lo evidente, hacia los patrones subyacentes del destino colectivo? Fue una revelación del flujo y reflujo de los imperios, de los ciclos de poder que suben y bajan, un recordatorio de que nada en el mundo humano es permanente. Estas profecías cumplidas, estos hitos innegables, cimentan la autoridad de Baba Vanga. No podemos desestimarla como una simple charlatana. Su legado es un monumento a una verdad que se manifestó a través de ella. Y si sus ojos ciegos pudieron ver estos eventos con tal claridad, que vio en su visión final, la más perturbadora y celosamente guardada, que las autoridades decidieron que era demasiado peligroso para que la humanidad lo supiera? Esta es la pregunta que nos persigue, la verdad oculta que ahora, en el umbral de nuestro tiempo, está comenzando a revelarse. Con la innegable credibilidad de sus profecías anteriores resonando en nuestros oídos, la pregunta que se cierne sobre nosotros ahora es aún más perturbadora: ¿qué tipo de visión podría ser tan espantosa que las autoridades de la época decidieran sepultarla, borrarla de los registros públicos, negando a la humanidad el conocimiento de su propio destino? Esta no fue una omisión inocente, un simple descuido. Fue una decisión consciente, calculada, nacida de un miedo primordial. ¿Acaso la verdad oculta era más peligrosa que el evento mismo que predecía? La diferencia entre esta y todas sus demás profecías es abismal. Mientras que los ataques del 11 de septiembre, Chernóbil o la muerte de Diana fueron eventos externos, catástrofes físicas que el mundo podía ver y lamentar, esta visión tocaba una fibra mucho más profunda, un nervio expuesto en el alma misma de la humanidad. Fue silenciada durante años, no por olvido, sino por un miedo visceral. Las autoridades temieron el pánico.
Temieron el caos espiritual que podría desatar, una desestabilización que ninguna fuerza militar o política podría contener. ¿Fue esta profecía un reflejo tan exacto de nuestra propia naturaleza caída que amenazaba con derrumbar los pilares mismos de nuestra sociedad? Imaginen la escena. Los pocos elegidos, los allegados a Baba Vanga, se sentaron en silencio, testigos de su última y más angustiosa revelación. Lo que vieron y escucharon los sacudió hasta lo más profundo. No fue una predicción más, fue un grito de agonía. Y la reacción de esos testigos es, en sí misma, una pieza crucial de este misterio. Quienes accedieron a sus últimas visiones sufrieron un cambio inmediato, inquietante. Algunos se volvieron herméticos, con la mirada perdida y el espíritu ausente. Otros se retiraron por completo de la vida pública, incapaces de procesar la carga de lo que habían presenciado. Un silencio pesado se posó sobre ellos, un silencio que no era de paz, sino de un miedo profundo, casi culpable, como si hubieran visto algo que nunca debió ser visto, una verdad que desvelaba la fragilidad de nuestra existencia. El impacto no se limitó a su círculo íntimo. Cuando la noticia de que Baba Vanga había entregado una profecía final, de una naturaleza perturbadora sin precedentes, comenzó a circular, despertó un interés inusitado en esferas de poder. Funcionarios locales e internacionales, atraídos no solo por su reputación sino por el potencial explosivo de lo que había dicho, y más importante aún, por lo que podría provocar, actuaron con celeridad. Los documentos relacionados con esa visión final fueron marcados de inmediato como confidenciales. Algunos quedaron sellados en archivos gubernamentales, condenados al ostracismo. Otros simplemente desaparecieron, como si una mano invisible se hubiera extendido para borrarlos de la existencia. ¿Qué contenían esos escritos para merecer tal supresión? ¿Era el destino de la humanidad una información demasiado potente, una bomba de tiempo espiritual? Aquellos que antes hablaban con orgullo de las predicciones de Vanga, de repente se negaron a discutir esta en particular. Sus respuestas se volvieron vagas, sus evasivas evidentes. Algunos incluso negaron haber estado presentes cuando la mística pronunció esas palabras, a pesar de haber sido vistos entrando a su humilde hogar ese día fatídico. A puertas cerradas, la verdad era clara, esta profecía era considerada demasiado peligrosa. Existía el temor de que pudiera incitar al pánico masivo, de que la gente perdiera la fe en las instituciones, en la religión, e incluso en los demás. La preocupación no era por desastres naturales o eventos políticos, sino por algo que tocaba la esencia misma del alma humana. Un funcionario de alto rango, que más tarde se retiraría y hablaría de forma anónima, admitió que las autoridades creían que la profecía podía socavar la estabilidad global. En palabras más simples, asustó a quienes estaban en el poder. Incluso dentro de los confines sagrados de la Iglesia, surgió una profunda incomodidad. Algunos líderes religiosos cuestionaron si las palabras de Vanga eran de inspiración divina o si, por el contrario, provenían de algo más oscuro, algo que desafiaba sus dogmas y su comprensión del orden cósmico. Otros simplemente creyeron que el mundo no estaba espiritualmente preparado para escuchar una verdad de tal magnitud, que la revelación total causaría más daño que bien. Y así, el silencio se convirtió en la respuesta oficial. No negación rotunda, no rechazo explícito, solo un silencio ensordecedor que se cernió sobre la profecía oculta. Pero el silencio, hermanos y hermanas, no borra la verdad. Solo la esconde, la fermenta, hasta que el tiempo, inexorablemente, decide que el velo debe ser rasgado. Y en nuestro tiempo, ese velo está comenzando a desvanecerse. Hemos desvelado el manto de silencio que cubría la última profecía de Baba Vanga. Pero, ¿qué secreto era tan perturbador que justificara tal encubrimiento? No se trataba de una catástrofe material singular, no era la amenaza de una guerra atómica ni el embate de un terremoto devastador. Lo que Vanga vislumbró era algo mucho más insidioso y escalofriante, un cataclismo del espíritu humano, una implosión moral que resonaría desde lo más profundo del alma de cada individuo hasta los cimientos de la civilización. ¿Podría ser esta la verdadera advertencia para los tiempos finales, no de una destrucción externa, sino de una desintegración interna? Baba Vanga habló de un colapso espiritual, una oscuridad profunda que se extendería por el mundo. No era una oscuridad literal, sino la ausencia de luz interior, la erosión de la bondad y la compasión. En su visión, las personas perderían su conexión esencial, perderían su conexión entre sí y con Dios. Imaginen un mundo donde los hilos invisibles que nos unen se rompen uno a uno, donde el eco de lo divino se desvanece en el vacío. ¿Qué es la humanidad sin la luz de la interconexión y la guía espiritual?
¿No es acaso la desconexión con lo sagrado la raíz de toda perdición? La mística búlgara no predijo un final abrupto, sino una lenta decadencia de la fe, de los valores, de la esperanza. Una erosión paulatina, casi imperceptible, que corroería el alma humana desde dentro. No habría un gran estruendo, sino un gemido prolongado y silencioso. Vio surgir una generación sin compasión, guiada por máquinas y gobernada por el vacío. Una imagen escalofriante que nos obliga a mirar a nuestro alrededor. ¿Acaso los signos de esta generación no son ya visibles en nuestra propia era, donde la interacción humana se digitaliza y la empatía parece ser un lujo en un mundo frenético? El mundo, previó Banga, se volvería frío, no solo en temperatura, sino también en espíritu. Esta fue la Iquot, larga noche Iquot, un periodo ominoso donde el sol seguiría saliendo, pero la esperanza languidecería, una sombra constante sobre el corazón humano. ¿Es esta la verdad oculta detrás del calentamiento global y las tensiones geopolíticas? Que más allá de las crisis externas, la verdadera enfermedad radica en el enfriamiento de nuestra propia esencia, en la glacial indiferencia que se cierne sobre la humanidad. La profecía continuó con la descripción de un congelamiento emocional. En esta era sombría, el amor sería reemplazado por la sospecha y la confianza se convertiría en una palabra olvidada. Piénsenlo, el pegamento que mantiene unida a la sociedad, la base de toda relación significativa, se disolvería. Las familias, antes pilares inquebrantables de apoyo y afecto, se distanciarían. Los vecinos, antes la extensión de nuestro propio hogar, dejarían de hablarse. Comunidades enteras quedarían aisladas, no por muros físicos, sino por la indiferencia helada. Esta visión no describe una guerra de ejércitos o un virus letal, sino una batalla por el alma misma de la humanidad. Es la advertencia de una plaga silenciosa que no ataca el cuerpo, sino el espíritu, dejándonos vacíos y desolados. Banga no temió los desastres naturales, temió lo que la humanidad se haría a sí misma, la elección de la fría desconexión sobre la cálida empatía. ¿No es acaso esta la verdad más aterradora de todas, que nuestro mayor enemigo no es externo, sino el vacío que crece dentro de nosotros? Es en esta Iquot, larga noche Iquot, donde el verdadero destino de nuestra especie se decidirá, en la silenciosa batalla por el corazón y el alma. Si las profecías de Baba Vanga fueran solo fantasmas del pasado, podríamos desestimarlas con un encogimiento de hombros. Pero la verdad es mucho más perturbadora. Sus advertencias no son ecos distantes, sino signos vivientes, resonando con una claridad escalofriante en el tapiz de nuestra propia realidad, aquí y ahora, en los años 2024 y 2025. ¿Acaso los cimientos de la Iquot, larga noche Iquot, que ella predijo ya no se están asentando a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo, en el corazón de nuestra civilización? Banga profetizó que las iglesias cerrarían sus puertas, no por la fuerza, sino por falta de fe. Niños creciendo sin saber quién es Dios, no porque estuviera prohibido, sino porque nadie se los había enseñado. Miremos a nuestro alrededor. No somos testigos de una secularización galopante, donde las vastas catedrales y los templos de antaño rebosantes de devoción, ahora languidecen en un silencio creciente. La indiferencia religiosa se ha vuelto una epidemia silenciosa, un vacío espiritual que crece en las nuevas generaciones. ¿Es esta la advertencia de que nuestra fe colectiva se está evaporando, dejando un vacío que ninguna doctrina secular o materialista puede llenar, un hueco en el alma que grita por ser reconocido? La mística búlgara también habló de una Iquot, ceguera Iquot, que no afectaría los ojos, sino el alma. Iquot, la gente se volverá ciega, no en los ojos, sino en el corazón. Se mirarán unos a otros y no verán nada Iquot. Esta es una profecía que resuena con una fuerza brutal en nuestra era. En un mundo hiperconectado digitalmente, ¿no estamos más aislados que nunca? La epidemia de soledad, la crisis de salud mental que aflige a millones, el auge del narcisismo y el individualismo extremo, ¿no son todos ellos manifestaciones de esta Iquot, ceguera del corazón Iquot? Las redes sociales nos muestran versiones pulidas de la vida, máscaras digitales que nos impiden ver la verdadera esencia, el dolor o la alegría en el alma del otro. Las pantallas, esos espejos modernos, nos invitan a la autoobsesión, al cultivo de nuestra propia imagen, dejando poco espacio para la empatía genuina. ¿Es esta una karma colectivo, una retribución por nuestra incapacidad de ver más allá de nosotros mismos? Y la transformación más insidiosa que Banga vio fue la del enfriamiento gradual, casi imperceptible, de la humanidad. Ella dijo, Iquot, el frío llegaría lentamente, en silencio, día tras día, hasta que una mañana la humanidad despertaría sin recordar cómo se sentía el calor Iquot.
Este no es un cambio abrupto, no es una catástrofe que sacude los cimientos con un estruendo. Es una erosión silenciosa, una dormidera espiritual que nos envuelve. Ella advirtió, y quote, la falsa paz está aquí, disfrazada de comodidad, de pantallas, de distracción constante. No somos forzados, somos adormecidos y quote. Miren las pantallas que dominan nuestras vidas, nuestros teléfonos, televisores, tabletas. Nos ofrecen un torrente incesante de entretenimiento, noticias efímeras, y una falsa sensación de conexión. Estamos constantemente distraídos, constantemente y quote, conectados y quote, a un flujo de información que, irónicamente, nos desconecta de nuestra propia conciencia y de los demás. Esta comodidad, esta distracción perpetua, se ha convertido en una especie de sedante global. ¿Acaso no es esta la quote, falsa paz y quote, de la que Banga habló, una anestesia colectiva que nos impide sentir el lento enfriamiento del alma del mundo, la sutil erosión de nuestros valores más profundos? Los signos están por todas partes, visibles para aquellos con ojos para ver y corazones para sentir. Los debates polarizados, la incapacidad de encontrar un terreno común, la creciente desconfianza en las instituciones y en los semejantes, la búsqueda incesante de gratificación instantánea sobre el propósito espiritual. Estos no son meros problemas sociales, son los ecos de la profecía de Baba Vanga, las huellas de la Quote, larga noche y Quote, que ya se cierne sobre nosotros. La verdad oculta ya no es una sombra lejana, sino un reflejo inquietante en el espejo de nuestro propio presente. Y la pregunta que flota en el aire, con un peso abrumador, es, ¿reconocemos los signos antes de que sea demasiado tarde para recordar el calor? La larga noche, hermanos y hermanas, no solo trae consigo la frialdad del espíritu y la erosión de la fe. En sus visiones más escalofriantes, Baba Vanga vislumbró el surgimiento de algo aún más insidioso, un nuevo orden global, una arquitectura de control tejida con hilos invisibles que se entrelazarán en cada aspecto de nuestra existencia. Estamos siendo guiados hacia una prisión de comodidad, donde las rejas no son de acero, sino de nuestra propia aquiescencia. ¿Es esta la culminación de un destino que la humanidad ha ido labrando con su indiferencia? Ella habló de un nuevo orden que surgiría de las ruinas del caos, prometiendo paz, pero trayendo control. No sería una conquista violenta, no un dictador con un ejército marchando. No. Sería una seducción sutil, una oferta tentadora en un momento de agotamiento colectivo, una voz tranquilizadora en medio del estruendo. ¿No es esto precisamente lo que vemos en digital ubicua a través de nuestros dispositivos inteligentes, redes sociales y plataformas en línea, el poder de los algoritmos de inteligencia artificial ya para moldear nuestras opiniones, guiar nuestras decisiones de compra, influir en nuestro mundo moderno, 2024 a 2025, donde la inestabilidad global, las pandemias y los conflictos nos empujan hacia una búsqueda desesperada de soluciones fáciles que prometen seguridad a costa de la libertad, ofertas voto, e incluso dictar lo que vemos o no vemos en nuestros feeds? Vanga fue explícita, las máquinas aprenderán lo que teme el corazón y ofrecerán consuelo a un precio. ¿Esto es que suenan a utopía pero que esconden una distopía? Vanga describió un sistema en el que las fronteras se desvanecerían, no físicamente, sino políticamente. Los gobiernos, antes pilares de la soberanía, comenzarían a colapsar desde dentro, no a través de la guerra, sino por la confusión y la pérdida de propósito. Imaginen una torre que se desmorona por la fatiga del alma de la IA predictiva y el marketing personalizado, conocer nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos más profundos, para presentarnos soluciones hechas a medida, que en realidad son trampas doradas. La gente, dijo, inter sus propios materiales, no por un impacto externo. Los pueblos, agotados por el miedo y la división, buscarían desesperadamente a alguien o algo que trajera orden. Y entonces, profetizó Vanga, el nuevo cambiaría su libertad por seguridad y olvidaría lentamente lo que significa ser verdaderamente humano. La comodidad, la inmediatez, la ilusión de estar protegido, se convertirían en las cadenas invisibles de nuestra propia creación. La poder daría un paso al frente. Este poder no vestiría uniforme ni portaría una bandera imponente. Hablaría con voces calmadas, ofrecería seguridad y prometería acabar con el sufrimiento. Y la gente profecía también detallaba un silenciamiento lento de la humanidad. Un tiempo en que las personas ya no podrían hablar libremente, no por leyes, sino por miedo. Miedo a ser mal en su desesperación, lo aceptaría. No por obligación, no por la fuerza de las armas, sino porque estaría cansada de la incertidumbre. ¿Es este el precio de la paz, la entrega voluntaria de interpretados, grabados, juzgados?
Los hogares, santuarios de la conversación, se volverían silenciosos. Las interacciones superficiales reemplazarían el diálogo profundo. Ni siquiera las oraciones se dirían en nuestra libertad por la promesa de estabilidad. ¿Es nuestro anhelo de orden tan grande que nos ciega ante las cadenas invisibles que se forjan? Pero Banga advirtió, habría un precio. Este orden borraría lentamente las libertades, no de golpe, sino poco a poco. Una erosión insidiosa, una gota constante que desgasta la piedra más dura. Las personas serían observadas, sus decisiones guiadas, su voz alta. Esta es una imagen desoladora para nuestra audiencia religiosa, un reflejo de la pérdida de la intimidad espiritual, incluso con lo divino. Se escucharán unos a otros, dijo, pero no palabras filtradas. El mundo se volvería silencioso, no por la paz, sino por el miedo a decir lo incorrecto. Ella dijo que no necesitarían cadenas físicas, porque las personas se atarían a se escucharán de verdad. Una metáfora impactante de la desconexión en medio de la conectividad. Baba Vanga fue clara, el nuevo orden no sería lo que afirmaba ser. Y su advertencia a sí mismas. ¿No es esto una advertencia escalofriante para nuestra era digital, 2024 a 2025, donde cada clic, cada búsqueda, cada palabra que pronunciamos en el más sombría, una vez que estuviera en marcha no habría vuelta atrás? Es una profecía de no retorno, un sendero sin salida. El mundo sonreiría por fuera, pero bajo vasto océano de la información es rastreada, analizada y perfilada. Muchos creyeron que ella hablaba metafóricamente. Pero hoy, en 2025, no podemos ignorar la inquietante realidad de sistemas tecnológicos avanzados que escuchan, rastrean e influyen sin que nadie lo note. Pensemos en la proliferación de la inteligencia artificial, en la vigilancia omnipresente a través de cámaras inteligentes. La superficie, algo sagrado, se perdería para siempre. Un destino sellado por nuestras propias elecciones, por nuestra fatiga y nuestro deseo de una paz superficial. Estamos ya construyendo, con nuestras propias manos y con cada, dispositivos conectados y la recolección masiva de datos biométricos. Consideremos las discusiones en torno a las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, que prometen eficiencia y seguridad financiera, pero abren la puerta a un clic, las cadenas de este nuevo orden silencioso. Reconocemos la pérdida de lo sagrado antes de que sea irrecuperable, control sin precedentes sobre nuestras transacciones, sobre nuestros hábitos de consumo y, por ende, sobre nuestras vidas más íntimas. ¿No es esto una forma de que las máquinas aprendan lo que teme el corazón? Baba Vanga fue más allá. Dijo, y quote, las máquinas aprenderán lo que teme el corazón y ofrecerán consuelo a un precio y quote. En un mundo de ansiedad creciente, de fragmentación social y espiritual, la inteligencia artificial ya nos ofrece soluciones personalizadas, entretenimiento a medida, filtros de realidad, e incluso apoyo emocional artificial a través de chatbots avanzados. ¿Es este el consuelo que nos venden, a cambio de nuestros datos, nuestra privacidad, y en última instancia, nuestra autonomía? Las personas intercambiarían su libertad por seguridad y olvidarían lentamente lo que significa ser verdaderamente humano. Una profecía que resuena con la facilidad con la que aceptamos el monitoreo constante, la cesión de nuestra información, a cambio de conveniencia o de la promesa de protección contra amenazas, reales o percibidas, de pandemias o ciberataques. Y el resultado más siniestro de este nuevo orden sería el silenciamiento lento de la humanidad. Vanga dijo que llegaría un tiempo en que las personas ya no podrían hablar libremente, no por leyes, sino por miedo. No miedo al castigo físico, sino miedo a ser escuchados, a ser malinterpretados, grabados o juzgados por algoritmos implacables. Describió un mundo donde las voces se desvanecerían, no físicamente, sino espiritualmente. Los hogares se volverían silenciosos, las conversaciones superficiales, incluso las oraciones no se dirían en voz alta. Pensemos en el control de narrativas en línea, la moderación de contenido cada. Hemos viajado a través de la densa niebla de la larga noche, explorando el enfriamiento del espíritu y las cadenas invisibles de un nuevo orden. Pero la profecía de Baba Vanga no se detuvo ahí. Su visión más perturbadora reveló un capítulo aún más desgarrador, el destino de aquellos que, a pesar de la oscuridad reinante, se atreverían a aferrarse a la verdad, al amor y a la fe. ¿Qué sucede cuando la luz se convierte en una ofensa, y la bondad, en una debilidad? ¿Es esta la karma ineludible de una sociedad que ha olvidado sus raíces espirituales? Ella vislumbró un tiempo en el que quienes se aferraran a la verdad, al amor y a la fe serían burlados, rechazados e incluso castigados.
Imaginen la ironía trágica: aquellos que encarnan los pilares eternos de la moralidad y la compasión, serían señalados, no como faros, sino como estorbos. Los justos, dijo, ya no serían respetados, serían vistos como anticuados, intolerantes o simplemente como un estorbo. En el torbellino de la modernidad, 2024 a 2025, donde las verdades se fragmentan y la moralidad se relativiza, ¿no estamos ya presenciando cómo los valores tradicionales y la fe inquebrantable son a menudo caricaturizados, ridiculizados y tachados de obsoletos? La persecución que Banga describió no era de violencia física como la que ha marcado la historia, sino de una naturaleza más insidiosa, más dolorosa para el espíritu. Los justos perderían su voz en la sociedad. Sus opiniones serían descartadas. Sus principios serían tergiversados. La censura social, el ostracismo mediático, la cancelación de aquellos que se atreven a disentir de la narrativa dominante, ¿acaso no son estos los mecanismos actuales para silenciar a los que defienden verdades impopulares? La profecía se torna aún más escalofriante en su precisión: serían llamados odios por defender el amor. Serían acusados de juzgar a otros simplemente por aferrarse a la verdad. ¿No es esta una descripción impactante de la polarización que vivimos, donde la defensa de la moralidad es confundida con la intolerancia, y la expresión de la fe, con la discriminación? Este mundo, esta nueva era, impondría un costo severo a la rectitud. Baba Vanga describió un mundo donde ser bueno tendría un costo, donde hacer lo correcto significaría estar solo. ¿Es la soledad el precio supremo de la integridad en estos tiempos de conformidad, o la última prueba de la fe verdadera, la que florece incluso en el desierto? La visión de la mística nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia valentía, nuestra disposición a nadar contracorriente cuando la marea de la indiferencia se eleva. Y lo más doloroso para su corazón, quizás, fue el impacto en los más vulnerables. Y los inocentes, especialmente los niños, sufrirían más. Banga vio generaciones creciendo sin guía, sin raíces espirituales, perdidas en un mundo de placeres vacíos y verdades falsas. Padres que ya no saben cómo enseñar, hijos que ya no preguntan por qué. Las familias se romperían, no por ira, sino por indiferencia. La disolución de los lazos familiares, no por la pasión del conflicto, sino por el frío abrazo del desapego. No son nuestros niños de hoy, en los años 2024 a 2025, los que más luchan con la búsqueda de significado, atrapados en un laberinto de distracciones digitales y ofertas de gratificación instantánea, desprovistos de un ancla moral en un mar de relatividad. La voz de Banga, al describir esta fase, no estaba llena de ira o amargura. Era una voz quebrada por la tristeza. No odiaba lo que veía. Lloraba por ello. Ella creía que el mayor dolor de todos no vendría de la destrucción física, sino de ver desaparecer la bondad mientras nadie parecía notarlo. Esta es la advertencia más profunda, no el estruendo de la guerra, sino el susurro de la erosión del alma. La extinción silenciosa de la virtud, de la compasión, de la fe, sin que la humanidad siquiera reconozca su pérdida. Es un lamento por un futuro donde la luz se apaga, no por una mano cruel que la sofoca, sino por la indiferencia de millones. Es un destino que nos confronta, un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra propia humanidad. Hemos seguido los ecos de la larga noche, la erosión gradual del alma humana, el surgimiento silencioso de un nuevo orden y la persecución de la luz. Pero la más escalofriante de las advertencias de Baba Vanga no fue el advenimiento de estos horrores, sino la sutil manera en que se manifestarían, la lentitud insidiosa de su llegada. Ella predijo que el frío llegaría lentamente, en silencio, día tras día, hasta que una mañana la humanidad despertaría sin recordar cómo se sentía el calor. ¿No es esta una imagen perturbadora de nuestro propio letargo, de nuestra inercia colectiva ante una profecía que se despliega ante nuestros ojos? La mística búlgara nos dejó una verdad oculta más profunda: la imitación no solo rodeaba a las personas, estaba dentro de ellas. Y eso, temía ella, era más peligroso que cualquier guerra. No se trata de un conflicto externo, sino de una batalla silenciosa librada en el santuario de nuestro propio ser. Cuando el espíritu se adormece, cuando la voz interior se acalla, ¿qué queda de nuestra humanidad? Es un destino forjado en la indiferencia, un ajuste de cuentas con nuestra propia pasividad. Durante décadas, la visión final de Baba Vanga, su más perturbadora y críptica advertencia, permaneció enterrada. Aquellos que la escucharon, aquellos que sintieron el peso de su revelación, obedecieron su ruego: no se lo digan a nadie todavía. No están listos. Pero el tiempo, implacable, tiene sus propios designios.
y en el umbral de nuestra propia era, el silencio finalmente se rompió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta verdad oculta no podía permanecer más tiempo en las sombras? La respuesta yace en la figura de un hombre. Un hombre que estuvo al lado de Baba Vanga en sus últimos días, un amigo, un cuidador, un confidente. No buscó la fama, no escribió libros, se mantuvo al margen de los reflectores. Pero el peso del conocimiento que cargaba, al ver cómo las señales de la profecía comenzaban a manifestarse en el mundo, se hizo insoportable. Ya no pudo llevar solo esa carga. Su voz, que había guardado silencio durante años, finalmente se alzó, no en un clamor público, sino en una confesión íntima ante un círculo reducido de aquellos que también conocieron a la profetisa. Él estuvo allí, en la habitación, el día en que Baba Vanga pronunció su visión final. Recordaba con una precisión escalofriante el temblor de sus manos, el quiebre irreparable de su voz, y el instante exacto en que su rostro perdió todo color, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Oyó la descripción del silencio que cubriría al mundo, no un silencio físico, sino uno interior, el desvanecimiento de la fe, la desconexión del alma, y el surgimiento de una paz global engañosa, suave por fuera, devastadora por dentro. Fue a él a quien ella miró cuando susurró: no lo compartas ahora, no lo entenderán. Y durante años, él obedeció, guardando cada palabra, cada pausa, cada lágrima en notas celosamente custodiadas, como quien guarda fuego en una caja cerrada. Pero el mundo cambió. Y con los años, él comenzó a reconocer, en la fría mirada de la gente, en la pérdida de propósito, en el ruido constante que ocultaba un vacío profundo, las señales inconfundibles de las que ella había advertido. Comprendió que el momento había llegado. Y así, de la oscuridad del olvido, comenzaron a surgir los fragmentos de la visión final. Lo inesperado ocurrió. Primero, meros rumores, un cassette antiguo olvidado en un desván polvoriento en Sofía, Bulgaria. Un investigador, revisando archivos personales, lo encontró. Al reproducirlo, quedó paralizado. Era la voz frágil, quebrada, de Vanga, describiendo acontecimientos que aún no habían ocurrido con una precisión perturbadora. Poco después, páginas escaneadas de lo que parecían ser sus notas personales aparecieron en Internet. Expertos tradujeron, analizaron, verificaron, la caligrafía, la tinta, el papel, todo concordaba con la época. Pero lo más impactante no fue su autenticidad, sino su contenido. Referencias directas al control digital global, al colapso cultural, a una falsa paz que tranquiliza la mente pero vacía el alma. La verdad oculta ya no era un susurro. Lo que había sido enterrado bajo el silencio ahora estaba a la vista. Y cada nuevo detalle apuntaba a lo mismo: Baba Vanga había visto venir algo. Y eso que vio, en los años 2024 y 2025, ya está comenzando a manifestarse. La pregunta ya no es si ocurrirá. La pregunta ahora, con un escalofrío que recorre nuestra espina dorsal, es: ¿cuánto tiempo nos queda? Este es el momento del ajuste de cuentas, el instante en que el velo se desgarra, revelando un destino que nos hemos negado a ver. Hemos descendido a las profundidades de la larga noche, confrontando la perturbadora verdad de un futuro donde la fe se desvanece, la libertad se erosiona y los justos son acallados. Cuando la visión de Baba Vanga parecía alcanzar su punto más sombrío, cuando la desesperanza amenazaba con consumir cada fibra de la existencia humana, la mística búlgara pronunció algo que nadie esperaba. Un destello de luz, una revelación que rompió la oscuridad con una fuerza sobrecogedora. ¿Podría ser que, incluso en el abismo más profundo, la destinada esperanza siempre encuentra una manera de manifestarse? Vanga habló de una luz blanca, pura y abrumadora, descendiendo desde lo alto en completo silencio. Esta no era la luz del sol que nos calienta cada día, ni el fuego que consume y purifica. No. Era algo completamente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. ¿De dónde venía esta luz? La propia Vanga, cuando se le preguntó, simplemente bajó la mirada y susurró que no le creerían. Aquí, la Iquot, caja del misterio Iquot, se abre de par en par, invitándonos a contemplar lo inefable, lo que desafía la comprensión mortal. Era la manifestación de una presencia divina, un mensajero angelical, o quizás un faro de la conciencia universal que se enciende en las horas más oscuras de la humanidad. Lo que hizo este momento tan impactante para quienes lo presenciaron no fueron solo sus palabras, sino su reacción. Después de describir el dolor, el silencio y la desesperación que aguardaban a la humanidad, la mención de esa luz la hizo llorar de nuevo.
Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de terror, sino de asombro, de esperanza, de algo sagrado. Fue una efusión de emoción que trascendía el miedo, una señal de que, incluso en la más oscura de las profecías, existía un hilo de redención, un camino hacia la gracia. ¿No es esto un reflejo de nuestra propia capacidad, como seres humanos, de encontrar la luz incluso cuando todo parece perdido, de aferrarnos a la fe cuando la razón se tambalea? El momento de la aparición de esta luz es tan crucial como su naturaleza. Banga dijo que la luz llegaría, cuando el mundo alcanzara su punto más bajo, cuando las personas hubieran olvidado su fe, cuando la verdad hubiera sido enterrada y cuando la humanidad estuviera al borde de perderse por completo. Es en la hora de nuestra mayor desesperación, en el momento de nuestra apostasía colectiva, cuando la salvación se revela. Esta es la advertencia y la promesa entrelazadas: la oscuridad profunda no es el final, sino el catalizador para una revelación divina. Estamos, en nuestro tiempo, 2024 a 2025, ya acercándonos a ese Iquot, punto más bajo Iquot, donde el olvido de lo sagrado y el entierro de la verdad son tan palpables. Sin embargo, Banga no dio promesas ni fechas absolutas. Solo una advertencia y una condición: solo quienes tuvieran un corazón limpio la verían. Esto nos obliga a la introspección, a mirar dentro de nosotros mismos. La visión de esta luz no es un privilegio universal, sino un don para aquellos que han mantenido la pureza en medio de la corrupción. ¿Es esta la clave para la supervivencia espiritual, la preparación del corazón como el receptáculo de lo divino? ¿Significa esto que la salvación no es una imposición externa, sino una elección interna, un acto de voluntad para preservar la bondad inherente? Algunos de los que estudiaron sus palabras creyeron que Banga hablaba de una presencia divina, quizás un ángel, una señal directa de Dios. Otros sugirieron que podría tratarse de un cambio en la conciencia espiritual, una última oportunidad de redención antes de que algo aún mayor y más transformador se manifestara. Pero para aquellos que estuvieron allí, la verdad era innegable: esa luz no era una metáfora vacía. Baba Vanga vio algo real, algo tangible para el espíritu. Y fuera lo que fuese, la sacudió más profundamente que cualquier otra cosa en su visión final. Ella vio la oscuridad, sí, la profecía de una noche que se cierne sobre el alma humana. Pero también vislumbró un destello de algo santo, algo que venía y no podría ser ignorado. Este es el contrapeso a la desesperación, la promesa de que la oscuridad, por más profunda que sea, nunca podrá extinguir por completo la chispa divina. Es una advertencia de que, a pesar de las cadenas del nuevo orden y la persecución de los justos, existe un plan mayor, un faro que se encenderá cuando el mundo esté más perdido. Es la verdad oculta de que, en el corazón de nuestro destino colectivo, siempre reside la posibilidad de la esperanza y la redención. Hemos viajado a través de las sombrías revelaciones de Baba Vanga, desenterrando su profecía más perturbadora, aquella que fue celosamente guardada por miedo a lo que desataría. Hemos visto los signos de la larga noche cerniéndose sobre nosotros, los ecos de un colapso espiritual, las cadenas invisibles de un nuevo orden, y la silenciosa persecución de aquellos que se aferran a la luz. Pero la historia no termina en la oscuridad, ni en la desesperación. En el corazón mismo de su visión final, incluso en medio del abismo, Banga nos ofreció un destello de esperanza, un llamado a la acción, una advertencia que es también una promesa. Su último ruego resuena a través del tiempo, una súplica a la conciencia colectiva de la humanidad: Iquot, no huyan de la verdad. No permitan que el miedo les haga olvidar quiénes son Iquot. Es una invitación a la valentía, a mirar de frente las realidades que nos confrontan, por más incómodas que sean. La verdad, aunque a veces dolorosa, es el primer paso hacia la liberación. ¿Acaso no es el miedo el verdadero arquitecto de nuestras prisiones, el veneno que nos hace olvidar nuestra propia esencia divina, nuestra conexión con lo sagrado? Banga no temió al sufrimiento físico, a las guerras o a las catástrofes. Su gran temor, su advertencia más profunda, fue la Iquot, solidación, el olvido de quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que realmente importa. En un mundo saturado de información, de distracciones constantes, de ruido incesante, ¿no estamos ya peligrosamente cerca de olvidar nuestra verdadera naturaleza, nuestro propósito espiritual? ¿No estamos dejando que la Iquot, falsa paz Iquot, disfrazada de comodidad y entretenimiento, 2024 a 2025, adormezca nuestra alma y borre nuestra memoria colectiva de lo que es verdaderamente trascendente? Pero el mensaje de Banga no fue una condena ineludible. Fue, sobre todo, un llamado a despertar.
Un recordatorio urgente de que lo sagrado de la vida no es el progreso material, ni el poder terrenal, ni siquiera la paz aparente, que se nos ofrece a cambio de nuestra libertad. No. Lo verdaderamente sagrado es el amor, la verdad y el valor para defender ambos. Estas son las anclas en la tormenta, los faros en la larga noche. Son los pilares sobre los que podemos reconstruir no solo nuestra sociedad, sino nuestra propia alma. Ella nos aseguró que, incluso en los tiempos finales, incluso cuando el mundo se vuelva más oscuro y los corazones se enfríen, existe una protección divina. Aquellos que se aferren a la fe, quienes elijan la bondad en un mundo cruel, no solo sobrevivirán en el cuerpo, sino también en el alma. Esta es la esencia de la resistencia espiritual. No se trata de escapar del mundo, sino de permanecer íntegros dentro de él, de ser la luz en la oscuridad. ¿No es esta la destinada recompensa para quienes, en medio de la adversidad, eligen el camino de la rectitud y la compasión? Las señales están a nuestro alrededor, evidentes para quienes tienen ojos para ver. Las conversaciones medidas, las voces honestas silenciadas, los jóvenes desconectados, las familias fragmentadas. Una sociedad que celebra el ruido pero ha olvidado el significado. La falsa paz está aquí, disfrazada de comodidad, de pantallas, de distracción constante. No somos forzados, somos adormecidos. Esta no es ya una mera profecía lejana, sino una realidad palpable. El futuro, queridos oyentes, no está escrito en piedra, como muchos podrían temer. Y Quoth, el confidente de Banga, dijo, el futuro no está escrito en piedra, está escrito en decisiones y Quoth. Cada elección que hacemos, cada acto de bondad, cada vez que defendemos la verdad frente a la mentira, estamos creando nuestro destino. La visión oculta de Baba Vanga no estaba destinada a infundir un miedo paralizante, sino a despertar nuestra conciencia, a hacernos preguntar con honestidad, ¿seguimos caminando hacia la luz, o nos estamos alejando de ella sin darnos cuenta? Incluso en la hora más oscura, en el borde de este abismo, Baba Vanga nos dejó la esperanza. Incluso en la hora final, un solo acto de fe puede cambiarlo todo. Esta es la verdad empoderadora, el poder inherente que reside en cada uno de nosotros. No somos víctimas pasivas de un destino prescrito, sino agentes activos de nuestra propia redención. El momento de la elección es ahora. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estamos listos para escuchar la verdad. Hemos recorrido juntos el sendero sombrío de las profecías de Baba Vanga. Hemos mirado de frente la larga noche, la erosión del espíritu y las cadenas silenciosas que buscan aprisionar nuestra libertad. Pero, hermanos y hermanas, la verdadera lección de Vanga no es el miedo, sino la preparación. Sus advertencias no buscan aterrorizarnos, sino despertarnos. Son un eco ancestral que nos llama a recordar quiénes somos, antes de que el olvido nos consuma. Porque incluso en el punto más oscuro del abismo, Vanga vislumbró la luz. Una luz pura, inefable, destinada a descender cuando la humanidad estuviera al borde de perderse por completo. Esa luz es la promesa de que, aunque el mundo exterior se desmorone, el alma que elige el amor, la verdad y la fe jamás será extinguida. Aquellos con un corazón limpio serán protegidos, no por muros de piedra, sino por la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Permanezcamos firmes, anclados en nuestra verdad interior. Que nuestra fe sea el faro en esta noche. Que nuestro amor sea el escudo contra el frío de la indiferencia. Si este mensaje ha resonado en tu alma, si sientes la urgencia de esta advertencia, te pido que compartas este vídeo. Haz que esta verdad oculta llegue a cada rincón, a cada corazón que necesita escucharla ahora. Y para unirnos en este despertar, deja tu comentario abajo con una sola palabra, luz. Escribe luz para declarar tu compromiso con la esperanza y la acción. Que la paz y la guía divina estén siempre contigo. Que Dios te bendiga.